Hoy les voy a hablar sobre qué es Entity Framework, Core, cómo funciona el enfoque database first y cómo se maneja todo en general. Primero, ¿qué es Entity Framework? Básicamente es una herramienta de .NET que nos permite trabajar con bases de datos usando código en lugar de estar escribiendo puro SQL todo el tiempo. O sea, en vez de hacer consultas complicadas directamente en la base de datos, nosotros trabajamos con clases, objetos en C y FCore se encarga de traducir eso a SQL por detrás. En palabras simples, el puente es el puente entre tu código y la base de datos. Con esto podemos hacer cosas como leer datos, guardar información, actualizar registros, eliminar datos y todo eso usando código, lo que hace que el desarrollo sea más rápido y más ordenado. Ahora, hablemos un poco sobre el enfoque Database First. Este enfoque consiste en que primero creas la base de datos, o sea, defines tablas, relaciones, todo eso, y después generas el código a partir de esa base de datos. En otras palabras, primero base de datos y luego el código. Esto es muy útil cuando ya existe una base de datos o cuando trabajas con una que alguien más ya hizo. Luego pasamos a lo que es el flujo de trabajo general. Esto es bastante sencillo porque tenemos aquí el orden. Primero tenemos la base de datos, luego pasamos al modelo y luego ya iniciamos con el código. Primero, como bien dije, diseñamos la base de datos, por ejemplo con SQL Server. Luego usamos herramientas para generar automáticamente las clases usando algo llamado scaffolding. Y por último, usas esas clases en tu aplicación. Aquí, bueno, como pueden ver, aquí hay unas herramientas que son importantes, que se usan en esto aquí. Y es el scaffolding que genera automáticamente el código desde la base de datos. Luego tenemos el dbContext, que es básicamente la clase que conecta tu aplicación con la base de datos como un intermediario. Y las entidades, que son las tablas convertidas en clases en C. Y ahora algo importante. ¿Qué pasa cuando hacemos cambios en la base de datos? Aquí es donde puede complicarse las cosas un poco. Porque si cambiamos algo, por ejemplo, agregar una columna, tiende a volverse a generar el código usando scaffolding otra vez. O sea, no es automática como si pasa en Code Y para, y para cerrar, lo importante que deben recordar es esto. En Database First, la base de datos manda y el código se adapta. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Napoleón Antonio López Salinas y hoy les voy a explicar sobre Codefirst, desarrollo orientado al código, un enfoque moderno, ¿verdad? Donde el código define la estructura de la base de datos. ¿En qué consiste Codefirst? Codefirst es un enfoque en el que el desarrollador define la estructura de la base de datos directamente desde el código fuente usando clases y modelos sin escribir SQL manualmente. En el modelo en código, las clases del lenguaje de programación representan las tablas de la base de datos. Un ORM como puente, la función principal de dicho ORM, que es el objeto relacional de mapeo, en términos sencillos, actúa como un traductor bilingüe que permite que tu código hable con tu base de datos sin que tú tengas que escribir consultas complejas manualmente. Sin escribir manualmente en SQL, el desarrollador no necesita crear tablas manualmente. El ORM lo hace al ejecutar migraciones. Flujo de trabajo general. En el flujo de trabajo general, que tenemos donde está el código, el modelo y la base de datos, escribir clases, el desarrollador crea clases en el lenguaje C#. Cada clase representa una entidad o tabla futura. Configurar el ORM. Se configura la cadena de conexión y el contexto ORM. Se registran las clases como entidades de mapeo. Generar migración. El ORM analiza las clases y genera un script de migración con los cambios a aplicar en la base de datos. Al aplicar la migración, al ejecutar el comando de actualización, el ORM crea o modifica las tablas reales en la base de datos. ¿Qué son las migraciones? Una migración es un archivo generado automáticamente que describe los cambios en la estructura de la base de datos, permitiendo aplicarlos o revertirlos de forma controlada.
¿Qué características tenemos aquí? Se generan con comandos del ORM, contienen métodos up y down para aplicar o revertir. Se almacenan como archivos de código en el proyecto. Registran un historial completo de cambios de esquema. Algunos comandos comunes, que está la de la migración, el update database, remove remigration, que elimina la última migración no aplicada. ¿Cómo se versiona la base de datos? En Codefields, la base de datos se versiona a través del historial de migraciones, que actúa como un registro de cambio similar a Git. Cada migración se guarda junto al código fuente y puede ser gestionada con sistemas de control de versiones como Git. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De las versiones en el estado inicial, en el de agregar columna, cambio de esquema, en el rollback. Como resumen, el Codefields en perspectiva, el código define la estructura de la base de datos, no al revés. Que tenemos el flujo claro, ¿verdad? De donde están las clases, el ORM, la migración y la base de datos. Como migración, los archivos que registran y aplican cambios de esquema de forma controlada. En el versionado, la base de datos evoluciona junto al código, con un historial completo y posibilidad de rollback. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. Vamos a ver los aspectos para ambas metodologías. ¿Cuáles son las ventajas de Database First y Code First? Bueno, una de las ventajas es que permiten trabajar con Entity Framework Core de forma estructurada. Otra de las ventajas que facilitan el manejo del modelo de datos. Integran el código con la base de datos de manera eficiente. Eso trae las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de usar la Database First y Code First? Bueno, que requieren conocer bien el flujo de trabajo elegido. Otra de las desventajas puede ser que genera inconsistencia si no se sigue una metodología clara. También podríamos mencionar también que otra de las desventajas es que implica mantenimiento continuo del modelo y la base de datos. ¿Cuándo usar Database First? Bueno, lo más recomendado es cuando la base de datos ya existe y fue creada por otro equipo, DBA va pegado a otro sistema. También es recomendado cuando debes trabajar sobre una establecida y no tienes libertad para modificar tu estructura. También es recomendado cuando el proyecto es mantenimiento o integración con un sistema antiguo. Otra de las recomendaciones de usar Database es cuando la organización tiene procesos estrictos donde los cambios de la base se hacen manualmente por un DBA. En pocas palabras, ¿cuándo usar el Database First? Bueno, el Database First es ideal cuando la base manda y tú solo consumes lo que ya está hecho. O sea, en pocas palabras, tú no puedes hacer nada en la database, no puedes modificar nada, solo que te dan los datos para que los trabajes. Así es sencillo. Ahora, ¿cuándo vamos a usar el Code First? ¿Cuándo es más recomendado usar este tipo de de base de datos? Bueno, va a ser cuando estás iniciando un proyecto nuevo desde cero, cuando quieres que el código sea la fuente de verdad del modelo. Recomendado es cuando necesitas versionar, versionar la base de datos con migraciones. Otra va a ser trabajos en un equipo ágil donde los modelos cambian frecuentemente. También es recomendado cuando quieras optimizar la creación y la evolución de la base de datos. En pocas palabras, ¿cuándo usar el Codifier? ¿Cuándo es recomendado? Bueno, el Codifier es ideal cuando tú diseñas el modelo desde el código y la FE Core genera la base. Así de sencillo. Así que muchas gracias.